Hoy nos toca el capítulo número 26 del libro de Job. El capítulo número 26 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El título del capítulo es Job proclama la soberanía de Dios. Job proclama la soberanía de Dios. Dice, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu de ti, que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vemos el título, Job proclama la soberanía de Dios. O sea, aquí vemos que Job está dando su discurso, le está respondiendo a uno de sus amigos que es Bildad. Recuerden que Bildad le había también dado su discurso, entonces ahora le está respondiendo Job las palabras. Entonces nos dice el capítulo que Job proclama la soberanía de Dios. O sea, Job está diciendo Dios es soberano, el Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Él hace lo como Él quiere y cuántas veces Él quiere. O sea, Él es el quien decide, Dios. Es soberano y Él es el que manda, Él es el que dice lo que hay que hacer, lo que se dice, lo que se hace y lo que no se hace. Él es soberano y hace las cosas como Él quiere. Entonces le respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? O sea, le estaba diciendo de qué manera de ayudar a los indefensos, cómo salvas a los débiles. Y le dice, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? O sea, que cómo has iluminado mi estupidez, le está diciendo. ¿Qué consejo tan sabio has ofrecido? Y le dice, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? O sea, que le estaba diciendo, ¿de dónde sacaste esas frases tan sabias? El espíritu de quién habla por medio de ti. Y dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. O sea, que tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas. Dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Ahí prácticamente le estaba diciendo que el Seol está desnudo en presencia de Dios. El lugar de destrucción está al descubierto.
Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. O sea que Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Le sigue diciendo Job, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. O sea que Él envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso. O sea, fíjense allí lo que es el poder de Dios, la soberanía que Él tiene. Dios hace como quiere. Como aquí dice, Él envuelve la lluvia allá con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso. O sea, allí está el agua, las nubes llenas, cargadas de agua, pero no suelta las aguas, al menos que Dios lo mande. Como dice su palabra, que nada sucede sin que Dios da la orden. No llueve sin que Dios dé la orden de que llueva. Las nubes no sueltan su agua si Dios no da la orden de que suelte el agua. O sea que Dios tiene el control absoluto de todo, de lo visible, que es lo que ven nuestros ojos naturales, y tiene el control aún de lo invisible, del mundo espiritual. Nada se escapa de sus manos. Dice, Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. O sea que Él encubre el rostro de la luna y la envuelve con las nubes. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. O sea que Él creó el horizonte cuando separó las aguas, estableció los límites entre el día y la noche. Eso nos hace recordar en Génesis, cuando Él comenzó allí a crear todas las cosas, con su voz, dando la orden con su palabra. Daba la orden y así se hacía. Entonces vemos que cuando Génesis dice allí, ¿verdad? Que cuando al principio todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se movía, o sea, comenzaba a ordenar las cosas. Y vemos cómo Dios comenzó a poner orden. Acuérdense que el desorden viene de las tinieblas, el desorden viene de la oscuridad. Los demonios buscan el desorden. Pero cuando llega el Señor, donde está el Señor, allí tiene que haber orden. Donde está el Espíritu de Dios, allí tiene que haber orden. Entonces vemos que cuando Dios comenzó a trabajar aquí en la tierra, a crear todo, a acomodar todo, el Espíritu Santo se movía y comenzaba a poner todo en orden, conforme a Dios daba la orden con su palabra. Y ahí también vemos que Dios separó las aguas de la tierra, puso límites, aún límites entre el día y la noche. Por eso creó la luna y el sol. Dice, los cimientos del cielo tiemblan, se estremecen ante su reprensión. O sea que reprende a las montañas que sostienen el cielo y las hace temblar de miedo. Fíjense su poder, el de Dios. Dice, el mar se calmó por su poder. Con su grandeza aplastó al gran monstruo marino. O sea que usa su poder y sabiduría y con ellos vence al mar. Aquí cuando leemos este versículo me hace recordar cuando Jesús estaba en la barca y el mar estaba alterado y los discípulos gritando, maestro, vamos a morir, maestro. Y el maestro estaba dormido tranquilo en la barca. Entonces dice, envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con su peso. Ah, no, por ahí. Ok, disculpe. El mar se calmó por su poder. Con su destreza aplastó al gran monstruo marino. O sea que él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Está hablando del monstruo marino. Entonces vemos que el Señor tiene hasta poder sobre las aguas, la autoridad. Y aún esa autoridad se la dio Él hoy día a la iglesia, a sus hijos.
cuando nos vamos a Génesis, nosotros vemos que Él le dio poder y autoridad a Adán y a Eva sobre todas las cosas, sobre la tierra y todas las cosas que en ella hay, para que tuvieran dominio, autoridad, poder, señorío, que señoreáramos sobre toda la tierra. Claro, todo se había perdido por el pecado, pero recuerden que ya Jesucristo, dando su vida, muriendo y resucitando, cumpliendo la obra en la cruz del Calvario, Él recuperó todo lo que Adán y Eva habían perdido. Y esa autoridad, aún la autoridad la había perdido el hombre, pero el Señor la recuperó en la cruz del Calvario. Y Dios se la entregó a la iglesia. Por eso que nosotros vemos que anteriormente, en el Antiguo Testamento, no se podía reprender, no se podía nada al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la redención, porque esa autoridad la habían perdido ya en Génesis. Pero una vez que el Señor Jesucristo dio su vida, recuperó esa autoridad y se la entregó a la iglesia. Y ahora sí, como dice la Escritura, que Dios nos dio poder y autoridad para hallar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada nos hará daño, nada. Entonces dice, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Allí dice, su espíritu hizo hermosos los cielos. Ahí está hablando del espíritu de Dios. Cuando dice que su espíritu adornó los cielos. Y dice, y su poder atravesó a la serpiente tortuosa. La serpiente del mar. Entonces vemos que, he aquí, ¿quién es el que vence sobre la serpiente? El Señor Jesucristo ya venció. El Señor Jesucristo exhibió, dice la Biblia que el Señor Jesucristo exhibió a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Y nos hizo a nosotros más que vencedores. Y ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder el Señor lo ha derramado sobre su iglesia. Entonces dice, su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó la serpiente. O sea que su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién puede comprender? Dice, eso es, él está diciendo que solamente esto es el comienzo de todo lo que él hace. Apenas un susurro de su poder, ¿quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? Fíjense de una manera gloriosa como Job aquí proclama el poder de Dios, la soberanía de Dios. Fíjense que hemos estado viendo en Job diferentes facetas, como de repente está bien, de repente baja, de repente baja más, de repente agarra un poquito de ánimo, de repente otra vez vuelve, otra vez atrás, un paso atrás y así va. Pero vemos que hoy en el capítulo de Job proclama la soberanía de Dios, proclama el poder de Dios. Ya aquí ya como que ya él está más reaccionando. Y empieza a decirle a su amigo, digo su amigo porque estaba ahí su compañero, el discurso de las cosas que Biblia había dicho. Y vemos a él, a Job aquí, exaltando el poder de Dios, exaltando el poderío de Dios, la grandeza de Dios. Entonces, como dice al final, que eso es solamente el comienzo, las cosas que él nombró son solamente el comienzo, y apenas un susurro de su poder. Entonces todavía dice que ¿quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? Lo que yo nombré prácticamente eso era un poquitico, nada más medio. Dije algunos aspectos del poder de Dios, de la soberanía de Dios. Pero ¿quién puede comprender en sí todo lo que él es?
Si Él es tan grande, tan soberano, no hay otro Dios como Él. Él es el sublime, el príncipe de paz, el glorioso, quien creó los cielos, quien creó la tierra y todas las cosas que en ella hay. Fíjense que lo importante que en medio de la prueba, acuérdense que Job está en tiempo de prueba. Y fíjense lo importante que cuando uno esté en tiempo de prueba, cuidar de lo que sale de nuestra boca. Si nosotros tenemos que tener cuidado de la queja, tenemos que tener cuidado de hablar cosas que son antibíblicas, tenemos que tener cuidado de que no salga de nuestra boca maldición, como lo hizo Job, que empezó a maldecir el día de su nacimiento, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo contrario de eso? ¿Cómo debe ser nuestra conducta ante una prueba? Aquí vemos un ejemplo. Proclamar el poder de Dios. Aunque usted no esté viendo nada, aunque usted esté viendo oscuro, aunque usted esté viendo negro, neblina, o aunque usted esté viendo su camino peor, recuerde que uno no puede hablar lo que uno ve. Porque ¿qué es fe? Tenemos que recordar que es fe. Fe es creer lo que uno no ve. Es declarar, hablar lo que yo no estoy viendo, sino lo que creo conforme a la palabra. Eso es tener un vocabulario de reino. Eso es tener una mente de reino. Pensar, hablar lo que yo creo conforme a la Biblia, no lo que estoy viendo. Recuerden que dice la Biblia que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Una persona puede dar vida como puede dar muerte con la boca, la lengua. Si usted comienza puro a maldecir, a hablar así como Job, a maldecir el día que nació, allí le está abriendo ¿qué? Le está dando derecho legal al enemigo, a un espíritu de muerte. Y muchas cosas entran allí, de depresión, muerte, de todo. Pero si usted comienza, como vemos en este capítulo, a proclamar, a declarar el poder de Dios, no importa que el cielo esté negro, que no se vea ni un huequito de luz, pero usted comienza a declarar el poder de Dios, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, allí las cosas van a cambiar. Porque esa debe ser nuestra actitud siempre. Usted no puede ser un cristiano, una cristiana, que usted se va a sentir de acuerdo a lo que esté viviendo. Como usted le está yendo ahorita mal, entonces yo voy a estar mal. Triste, deprimida, derrotada y por el piso. Y hablando pura maldición. Pero si ya después la semana que viene me va bien, tengo de todo, no me falta nada, estoy feliz. Ahí sí, gozosa, feliz, contenta y declarando la palabra. Pero después al otro día, si me pasa algo negativo, ahí comienzo otra vez a hablar mal. Tenemos que salir de ese círculo. Tenemos que romper ese círculo. No puede ser que caigamos o la persona caiga siempre en lo mismo. Nosotros no podemos actuar de esa manera. No importa lo que estemos viviendo, sea bueno, sea malo, nosotros no podemos movernos bajo emociones, bajo sentimientos. Sin importar lo que estemos viviendo, de nuestra boca debe salir la palabra del Señor. Y tenemos que controlar nuestra mente. Porque es muy fácil controlarla cuando todo va bien, cuando todo está perfecto, cuando todo hay de todo y uno está feliz. Ahí sí, todo el día cantando, todo el día declarando la palabra, declarando el poder de Dios, la soberanía de Dios. Pero cuando viene el momento malo, terrible, feo, negro, gris, de todo tipo de color oscuro, ahí es donde vamos a probar si de verdad hemos entendido cómo caminar en tiempo de prueba o no. Porque en el tiempo negativo, en el medio de la prueba, ahí es donde yo tengo que demostrar que de verdad mi Redentor vive, que de verdad mi Dios vive. Ahí es donde yo tengo que exaltarlo, ahí es donde yo tengo que glorificarlo. Ahí es donde yo tengo que darle gracias. Como dice la Biblia, dar gracias a Dios por todo. No empezar con la quejadera. La quejadera. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor?
Ya hay que madurar, ya hay que cambiar. Ya hay que desarrollar una mentalidad de reino. Un vocabulario de reino. ¿Cuál es esa mentalidad? El vocabulario de reino. Pensar conforme a la palabra. Hablar conforme a la palabra. Un vocabulario de fe. Un vocabulario de fe. Ese es un vocabulario de reino. Hablar conforme a la palabra. No hablar lo que usted ve, lo que usted escucha. Sino hablar y creer lo que dice su palabra. Sin importar que usted esté viendo negro. Yo voy a decir blanco, lo que diga la palabra, eso es lo que voy a hablar y decir. Estamos ahorita viviendo unos tiempos donde tenemos que decirle al Señor, pedirle al Señor que nos ayude, porque hay que controlar mucho las emociones. Están pasando tantas cosas en este mundo, tantas cosas, tanta gente muriendo a diario, tanta gente enferma a diario, la gente está muriendo así como si nada a nivel mundial. Tantas cosas terribles están pasando. Y los hijos, las hijas de Dios no podemos ser emocionalistas. Nuestra mente tiene que estar allí pegada en la palabra. Tenemos que hablar lo que dice la palabra, creer lo que dice la palabra. Hablar vida. Hablar edificación, restauración. Hablar sanidad. Eso es un vocabulario de reino. Hablar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que aprender a profetizar. En este mundo tan negativo, en este mundo tan terrible como este está, tenemos que aprender a profetizar, a dar vida con nuestra boca. No a dar muerte. No a profetizar maldición, enfermedad, derrota, fracaso. Tenemos que profetizar vida, restauración. Conforme a la palabra del Señor. Y tenemos que meditar en este tema. Hemos estado aprendiendo mucho con esta experiencia de Job. Porque aunque Job a la final pasó su prueba, pero mire todo el proceso que él tuvo que pasar. Allí también Dios trabajando las áreas en su vida. Porque aunque la Biblia dice, ¿verdad? Y dice que él era un hombre recto, apartado del mal. Pero fíjense que allí había problemitas en su corazón. ¿Por qué había problemitas en su corazón? Porque al principio comenzó muy bien, después se quebró. Fíjense, después empezó a maldecir el día que murió y todas esas cosas. Entonces allí había áreas en su vida que tenía que arreglar. Pero bueno, Dios allí tratando, Dios allí obrando, como lo hace con cada uno de nosotros. Y después allí lo vamos viendo como Dios lo va levantando. Pero vemos que los tiempos de prueba, eso no es nada fácil. Los tiempos de prueba son difíciles para todos, para cada uno de nosotros. Dios prueba a cada quien de una manera diferente, pero esta fue la forma de que probó a Job. Y vemos que Dios prueba todas las áreas, todas. Y vemos que el Job que conocimos al principio, ya después no es el mismo Job al final. Porque cuando Dios trabaja con cada uno de nosotros, nos va puliendo, nos va cambiando, nos va transformando, va fortaleciendo las partes débiles, va quitando las cosas que tiene que quitar. Mis hermanos, al final ya no somos lo mismo. Recuerden el caso de José, era un adolescente. Los estudiosos dicen que él tenía aproximadamente como 17 años de edad cuando sus hermanos lo vendieron. Y cuando Dios lo levantó como gobernador de Egipto, ya él tenía 30 años. Y fíjense la diferencia de aquel muchacho que se la pasaba teniendo sueños, allá después, miren cómo Dios lo levantó. Un muchacho preparado en todas las áreas. ¿Y ustedes cómo creen ustedes que él llegó a ese punto, a ese final?
porque Dios en todo lo que él vivió era Dios procesándolo, Dios probándolo en todo. Y así igualito Dios hace con nosotros. Nos procesa, nos prueba, nos hace pasar por el desierto, nos hace pasar por muchas cosas, tribulación, todo, pero todo es para bendición de nosotros, para beneficio de nosotros, porque es necesario que pasemos por todo eso, así como fue necesario que pasara Job, así como fue necesario que pasara José, mucho más. Así es necesario que cada uno de nosotros seamos pasados por prueba, por desierto, por tribulación, como dice la Biblia, que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces todo eso es necesario. Y al final, el que es pasado por prueba al final lo va a entender, porque Dios le hizo pasar por todo eso. Amén. Gloria a Dios, Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que se esté produciendo fruto a 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, sellando esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.